siendo las 7:36 de la tarde. Quiero a todos los socios y amigos Antena darles la bienvenida a esta nueva revisión de portafolio Antena. Queremos darle las gracias y la bienvenida a un tremendo artista visual y escultor que en Antena admiramos y apreciamos mucho, quien es Cristian Salinero. Queremos darte las gracias, Cristian, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme y por estar ahí escuchando. Muchas gracias. Y quizás para los socios que no conocen a Cristian Salinero, quiero hacer una pequeña presentación antes. Cristian, como dije, es artista visual. Partió estudiando grabado en el taller de artes visuales, que fue un emblemático taller en el cual estaba Ibrulloni, la Piquina Errázuriz. Después estudiaste artes visuales y te especializaste en otra escuela emblemática en ese tiempo, que era la Universidad Arcis. Después hiciste un máster en Alemania, en Düsseldorf, y ya tiene una vasta carrera de exposiciones colectivas e individuales. Ha expuesto en Alemania, Argentina, Colombia, Brasil, muchas exposiciones también en Chile. Es por lejos uno de los artistas contemporáneos con mayor obra pública presente a nivel nacional. Hoy día vamos a tener el placer de ver muchos de esos trabajos. También tiene representación, es representado por la Galería Patricia Redi y también por la Galería El Museo en Bogotá, a las cuales ambas también saludamos y les damos siempre gracias por la difusión y apoyo. Y partiendo con esa introducción, querido, y muy al estilo Antena, quiero saber cómo llegan tus inicios a el arte a tu vida. ¿Cómo llega? ¿Quién te influenció? ¿Un padre, un tío? ¿Fue natural? ¿Cómo llega? Y de paso con eso yo voy a ir partiendo mostrando parte de tu trabajo. Primero, muchas gracias por la presentación, por la invitación también. Y ahí vi que alguien escribió en el chat, parece que era un estudiante que debo haber tenido porque también hago clase, entonces estáis poniendo muy buen profesor. Se agradece. Oye, yo como que decanté casi como de forma natural, yo creo, a los procesos creativos. Curiosamente, mi padre yo creo que tiene influencia mucho en mis decisiones, digamos, en el sentido que mi papá, si bien era ingeniero metalúrgico, hizo clases mucho tiempo también en la USACH. em, Era un tipo que hacía muchas cosas, fabricaba muchas cosas. Muchas de las cosas que existían en mi casa las había fabricado mi papá. Entonces, yo recuerdo haber construido muchas cosas con mi papá y de hecho mi papá tenía una colección gigante que hasta el día de hoy guardo de la Mecánica Popular, que era una revista muy antigua donde efectivamente había como una idea de construirse a sí mismo las cosas que nos rodean. Entonces, la construcción era una cuestión muy asociada a las prácticas domésticas con las que me tocó vivir con mi papá, pero además mi papá era un tipo muy ávido de conocimientos, de aprender cosas, de esas primeras generaciones que tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad. Entonces había una mezcla muy interesante en términos de querer conocer y saber mucho, estudiar mucho, leer mucho, pero en paralelo fabricar y construir cosas. Y eso yo creo que hace que de alguna manera tienda yo a ir hacia esos lugares de la práctica del arte también. Y en algún momento, creo que en alguna conversación anterior te lo comenté, yo estuve duditativo, sí, si estudiar una nueva carrera que se da en la Universidad Central, que era ecología y paisajismo, pero bueno, finalmente me fue mal en la prueba de aptitud académica de ese entonces. Tomé un año sabático para prepararme aparentemente, pero ese año en realidad me metí a estudiar grabado efectivamente en el emblemático TAP, Taller de Artes Visuales. Estuve un año entero con la idea de que iba a volver a dar la prueba, la volví a dar y definitivamente quizás ese año me orientó a decidirme por estudiar artes y me metí a estudiar artes visuales en el ARCIS. ¿Y la escultura? La escultura, sabes que yo tengo un amor increíble por la pintura, pero me carga pintar. ¿Cachai? Me parece que la gente que es pintora increíble, pintores increíbles que me encantan y me fascina, pero nunca me ha gustado pintar. Entonces fue algo como que en la escuela, por cierto, tuve que aprobar los ramos y tuve además un profesor increíble al que yo admiro mucho, que era el Juan Pablo Langlois, hijo, que además de ser un gran pintor, un gran artista y un tipo muy lúcido, entonces él en algún momento me dijo, ya en Pintura 2 me dijo, oye, tú vayas a ir por el lado de la escultura, ¿cierto? Sí, le dije yo, Pablo, ya, ok, dale, pasa el curso y qué sé yo. Le agradezco, digamos, esa baja de valla.
¿Y qué te pasa con la escultura? Porque literalmente yo te presento como un artista visual y hay trabajos de grabado y otras cosas que vamos a ver, pero principalmente lo tuyo es literalmente la escultura, el gran volumen. ¿De dónde viene esa influencia o referentes? ¿Cómo llega así ya literalmente cuando dices, quiero ser escultor? Mira, yo creo que en los procesos de investigación que yo he desarrollado y de creación, me parece que a veces el concepto incluso de escultura es medio reductivo. Yo siempre me refiero un poco a mis prácticas en relación al problema del espacio. Y el problema del espacio obviamente es, también se circunscribe el problema a lo mejor de la escultura, pero pareciera ser que la escultura es solo aquel objeto que se pone en un espacio, y en realidad a mí más me interesa el problema del espacio y la relación del espacio con el ser humano y viceversa, como un estado indisoluble entre las dos cosas, ¿no? Incluso tomando una frase de Varela, digamos, en donde él describe el espacio como una experiencia sensomotriz, en el cual se define como que el espacio va emergiendo al mismo tiempo que nosotros ingresamos a él, por lo tanto es un constructo humano, tanto como el tiempo y la relación entre las dos cosas parece indisoluble, pero tiendo a definirme más en relación al problema del espacio. Y eso también, creo, me permite ampliar o expandir las lógicas de pensamiento en torno a eso, en donde puede aparecer el sonido, puede aparecer el video, puede aparecer la gráfica o distintos fenómenos que pueden estar circunscritos bajo un pensamiento espacial, pero no necesariamente reducidos al problema única y exclusivamente de la escultura. Oye, desde el lado que justo antes que dijiste que habías que querido estudiar otra carrera donde también está involucrado el medio ambiente y parte de los trabajos que hemos visto acá, la presencia de la naturaleza está súper, súper presente, tanto como desde su degradación, que podría ser en otros, pero estas como jaulas donde están aves. Quiero que hablemos de de este lado tan presente tuyo que es como no sé si es una conciencia ecológica o vínculo con el medio ambiente, creo que profundicemos sobre ese lado. Sí, sí, yo tengo, obviamente tengo una afinidad con la naturaleza desde siempre. De hecho, desde muy chico, antes de ser mayor de edad, ya me iba de mochilero a la Patagonia o qué sé yo, cuando la carretera austral no la terminaba de construir todavía Pinochet, digamos. ¿Cachai? Entonces, tengo una relación con el espacio de la naturaleza, con el territorio, con la idea de la geografía, pero también después en el tiempo, y de hecho pasa algo curioso, que cuando yo termino mis estudios en la universidad, lo natural es que uno se queda y empieza a hacer redes y empieza a postular a cosas o participa en exposiciones, va a las inauguraciones. Yo en realidad agarré mis cosas y me fui al archipiélago Chiloé. Y me instalé a vivir allá, digamos, y hacer una investigación que creo que fue el primer llamado fondar que existe en este país, que tuve la oportunidad de ganarme, lo que se convirtió además en mi memoria de grado. Y yo hice una investigación en términos de la relación efectivamente que hay con el territorio, la geografía y las personas, que en el archipiélago Chiloé se da de una manera muy, muy particular, que es algo que yo, digamos, nombro en mi memoria como una cosa que se llama sociogeografía, que es la relación estrecha entre la sociedad que habita un espacio geográfico y la dependencia entre ambas cosas, digamos, para poder construir una idea como un sistema, ¿ya? Como un orden sistémico en donde las cosas se dependen, donde los ciclos están interrelacionados entre ser humano y naturaleza. Y yo creo que en el fondo la naturaleza hoy uno casi no la puede entender si no es sino más que en relación al ser humano, inclusive si pensamos en estas nuevas definiciones respecto de lo antropocénico o lo antropogénico respecto de que el ser humano aparentemente en la hipótesis logró cambiar el estatus geológico de la Tierra, por lo tanto la relación ya se tornó indisoluble y cualquier cambio que uno quisiera hacer hacia adelante pensando en rescatar o básicamente tener una mejor relación es siempre pensando desde y con la naturaleza, desde el ser humano con el ser humano. Oye, ¿y cómo se traduce viendo en esta exposición, que me acuerdo perfecto, una de tus grandes exposiciones en la Galería Patricia Rey, donde de nuevo veo estos volúmenes, este ejercicio que hablas del espacio, pero desde dónde viene esta influencia de estas formas orgánicas, preciosas, donde hay que decir que estas son grandes pajareras? Hablemos sobre este, que es un trabajo que siento que te define mucho. Y que ha estado siempre, vamos a ver constantemente esta Sí, presencia hay o este algo concepto. que se repite como siempre mucho en mis trabajos, que es esta idea de construir ciertas volumetrías que son importantes, pero siempre muy permeables con el espacio, siempre muy leves, si tú quieres. Incluso en ese proyecto que te hablaba de mi proyecto Memoria en el MAM de Chiloé, también son grandes piezas, digamos, pero que están construidas bajo el sistema, la lógica de la urdiembre y la carpintería ribera, ¿no? Y que permean el aire, digamos, son transparentes.
En este caso particular, en la exposición Otras Periferias donde la Patricia Ready, que ahí se produjo, hay que hacer una anécdota, y la verdad es que yo no sé si tenía tantas ganas de hacer esta exposición, y la insistencia de la galería me empujó a hacerla finalmente, cuestión que agradezco, porque yo estaba como en un estado intermedio de procesos, como de pensando periféricamente aquellas cosas que venía haciendo y viendo, observando ciertos fenómenos que estaban ocurriendo alrededor de la idea de habitar un espacio, que efectivamente estas piezas que están en la galería eh, son una especie de prototipos, como ideas de habitabilidades posibles. En este caso, en esta exposición particular, la única obra que tenía aves, de que son siempre aves de cautiverio, seriadas, certificadas, para que no se produzcan malos entendidos, aves que si tú sueltas se mueren de inhalación o se las come un cernícalo, digamos, que no son capaces ni siquiera de volar porque nacen en cautiverio, viven en cautiverio y mueren en cautiverio. De hecho, no desarrollan musculatura, básicamente. Y los espacios que yo genero son espacios muy generosos para el movimiento de las aves, para que se produzca esta lógica de hábitat. Bueno, la única pieza que tenía aves es una pieza que está en el fondo, que es la única pieza de color que está arriba, contra un muro, que es naranja, blanco, naranjo, que a su vez está conectada en tiempo real con un sistema de megáfonos que estaba en el patio, una torre de megáfonos, exactamente, esa. Por lo tanto, todo lo que las aves reproducían, que yo me interesaba particularmente lograr instalar ahí, no la lógica ornamental de los canarios en su canto, sino más bien tratar de escuchar y amplificar todas las cosas que normalmente no oímos de los pájaros, como cuando cagan, cuando raspan el pico sobre la jaula para limpiarlo, cuando comen, cuando pelean, que no es la lógica ornamental del canario. Por eso ahí hay micrófonos que son más bien de contacto, que reproducen en tiempo real, estridentemente, lo que pasa afuera. Pasó algo bien curioso ahí porque independiente que yo registraba ese tipo de sonido, obviamente también se registraban los de los cantos. Y todos los alcornoques que están en el patio de la galería se empezaron a llenar de pájaros. Antes no había. Y se empezó a producir una especie de otro ecosistema, ¿cachai? A propósito de lo que pasaba adentro y se reproducía fuera en tiempo real. Y bueno, entonces, ¿por qué agradezco un poco que me hayan empujado a hacer la exposición? Porque empezaron a tener necesariamente, contra una fecha de exhibición, a materializarse una serie de ideas que estaban dando vuelta en la cabeza. Por eso, lo que a mí, una de las partes que más me interesa de esta muestra es, por ejemplo, también esa obra que era, yo tengo muchas guías de campo de observación de aves, entonces en algún momento a mí me interesa, no soy ornitólogo ni nada, soy absolutamente aficionado, pero seleccioné, por ejemplo, todas las aves rapaces y carroñeras de Chile, que son las rapaces son las que cazan y comen de lo vivo y las carroñeras son aquellas que comen de animales muertos. Entonces seleccioné todas las de Chile y lo que hice fue que imprimí poleras de distintos tamaños que estaban al ingreso de la sala, desde niños, qué sé yo. Y el día de la inauguración, porque cualquiera podía ponerse esas poleras, y el día de la inauguración, que había mucha gente, hubo varias personas que se las pusieron y deambulaban entre la gente, como una idea de acechando, una especie de performance que está en reposo y está activada, ¿no? Entonces, de nuevo aparecía un asunto que había estado pensando, observando, que no sabía muy bien qué forma tenía, y también aparece efectivamente esta idea del excremento como una medida de tiempo, como una medida además propia que todos los seres vivos producimos, que de hecho es el primer producto que genera cualquier ser vivo, caca. Es lo primero que generamos nosotros desde el cuerpo, pues, qué sé yo, caca, lágrimas, cuestiones que vienen como desde el interior. Y esto fue un hallazgo bien curioso, porque yo tengo aves, tengo canarios, me gustan, no tengo muchas, con esto no tengo 4, por ejemplo, que son mis regalones, que sí. En algún momento me tocó viajar y yo normalmente le alimento a las aves todos los días, les cambio el agua, les pongo el piste, les pongo manzana, les pongo huevo, les pongo lo que tienen que comer, digamos. Y una vez a la semana hago aseo en las jaulas. Alguna vez me tocó viajar y le pedí a mis hijas que eran chicas que hicieran el ejercicio de alimentar y qué sé yo, pero no le pedí que limpiaran la jaula, que sacaran la caca. Entonces volví como a las 3 semanas y la caca se había acumulado y se había empezado a producir una pequeña escultura en un lugar, porque el 90% del excremento que hacen los aves, por lo menos en cautiverio, la hacen primero paradas en un palito y luego casi en el mismo lugar donde comen. ¿Te fijas? Esa cosa de que más cagado que palo gallinero es real. ¿Te fijas? Entonces, lo que yo caché que se había producido una pequeña estalagmita ahí en un periodo de tiempo. Entonces, esa escultura que había producido ese cuerpo en un espacio determinado que yo había generado como el espacio de la jaula,
había empezado a generar un volumen escultórico que me parecía un fenómeno interesante. Lo que hice fue que me diseñé unas jaulas largas que tenían como 1 metro de largo, bueno, 1,20 m, perdón, de largo, amplias, y un palito largo que la recorrían toda su longitud. Y adentro tenía 3 canarios, por ejemplo. Entonces los canarios, iba pasando el tiempo, yo no iba limpiando la jaula porque se empezó a construir una línea de caca en el fondo de la jaula, que es la que yo recojo después e instalo en el muro de la galería, porque empieza a aparecer la idea de la geografía de nuevo. Empieza a aparecer la cordillera de los Andes, digamos, pero hecha con excremento. Y es lo que yo instalo en ese muro. Y cómo es algo súper interesante en este trabajo y que también está presente en otros, que, y ahora que hablas de la importancia del espacio, es súper interesante que esta exposición, que a primera vista se ve volumétrica y escultura, pero tiene una serie de otros elementos que se hace sonora, que tiene los pájaros afuera, es completamente sensorial, pero también a nivel como táctil. ¿Cómo abordas los proyectos? En general trato, o sea, mi primera aproximación, como te decía hace un rato, es el espacio. Entonces, si la invitación, la institución, la galería o el espacio público, lo que sea, tiene un espacio determinado, mi primera aproximación es con el espacio y cómo entrar de alguna manera en relación con él. El espacio de la galería a veces es bastante genérico en la medida que son, no sé, por el famoso cubo blanco, te fijas que hay como una repetición espacial. No obstante eso, hay problemas de acústica, hay problemas de acceso, hay problemas de luz, hay problemas, una serie de reglas, entre comillas, que contienen los espacios con las cuales necesito entrar en una relación. Mi primera aproximación es desde el espacio y cómo voy a relacionarme con él. Esa es como mi primera entrada. Y de ahí en más, eso se cruza con ciertas maneras de producir o cosas que estoy pensando, temáticas que me están interesando, y cómo esas se van materializando en un problema material, sonoro, caca, no tengo idea, y cómo además esas cosas van entrando en relación con el espacio. ¿Y cómo entra este proceso? Hablábamos el otro día que me decías que sufriste desde chico mucho con las matemáticas, te cargaban, nunca pensaste o sea, dijiste, ¿para qué sirven? Y tu papá te decía y te insistía. Y es súper loco porque tu trabajo tiene, y te lo dije, aquí hay una operación de ingeniería, de medir peso, si es viable o no. ¿Cómo entra esa otra faceta de este artista que por un lado puede estar estos bosquejos, pero otra cosa muy distinta es poder hacer realidad estos proyectos que son por lo general siempre a gran escala, como estamos viendo? Sí, ahí tú tocas un tema que yo normalmente lo vierto también cuando hago clases, que de alguna manera hay mucha gente pensando cosas interesantes y cosas raras y locas, pero lo que de alguna manera nos convierte un poco en artistas es la capacidad de llevarlas a cabo, de traducirlas y hacerlas, fabricarlas, convertirlas en pensamiento visual de alguna manera. Y volviendo a lo que me preguntáis, yo creo que vuelve a aparecer sin duda la figura de mi papá respecto a ciertos rigores. Mi papá era un tipo muy riguroso, siendo muy amoroso, era un tipo muy riguroso por su propia formación, quizás de ingeniero, y él sufría mucho tratando de explicarme matemáticas. Yo nunca tuve promedio azul en matemáticas, yo creo que nunca, nunca, definitivamente. Entonces, esos procesos eran dolorosos, entre comillas, las conversaciones o los intentos de mi papá de que me entrara la matemática y las peleas que yo tenía con él era, bueno, pero ¿para qué cresta me va a servir, no sé, razones y proporciones o fracciones o una serie de cosas que tenían que ver con álgebra, aritmética? Y mi papá me decía, mira, probablemente no las vaya a ocupar nunca más, me decía, pero lo que sí te va a ayudar es a pensar lógicamente, a estructurar un pensamiento lógico que de alguna manera es la base quizás para poder llevar a cabo las cosas. No digo que sea la única manera, quizás en mi forma es una cuestión que me permite establecer cierta metodología. Hay artistas que son mucho más desestructurados, si tú quieres, y son increíblemente artistas, digamos. Pero bajo mi lógica, creo que esa es una cuestión que está muy relacionada con mi procedimiento y siempre me encantó mucho del área de matemática la geometría, eso sí lo pasaba muy bien, digamos. Y luego, claro, aparecen estos proyectos que demandan a lo mejor tener aproximaciones estructurales, geometrías, pesos, cálculos, que obviamente
cuando muchas veces exceden mis competencias, sobre todo en espacios públicos, en donde yo tengo un equipo que ya estamos más o menos afectados, donde hay un ingeniero calculista, tengo un diseñador industrial, tengo un arquitecto y ahí conformamos equipo de trabajo. Pero hay otros como exhibiciones de galería que yo ya tengo cierta expertise y he ido midiendo las cosas para entender cómo se relacionan en términos de proporción o peso, estructura, qué no se va a caer, qué sí se va a caer. Oye, y también algo súper interesante y quizás está más parecido al trabajo de un arquitecto, en el sentido que tienes que trabajar lo mismo que me hablaste como con cierto equipo, a diferencia, no sé, de un pintor que está en el taller enfrentado él solo. Muchos de estos proyectos, y ahí vamos a entrar a la obra pública, tienen que ver también con una operación casi una empresa, donde hay equipos que se tienen producir la obra, desarrollarla. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con equipo, Cristian? Yo creo que es súper bonito, porque no sé si uno no creo que tenga la verdad absoluta de las cosas, y siempre es muy potente tener una reciprocidad en las conversaciones, y uno siempre aprende mucho, digamos. Ahora, en la medida que, por cierto, tú tienes un equipo en el que confías y que tenías afinidades y que compartes cosas y que es súper gratificante, digamos. Te fijas, yo es curioso porque yo siento que soy de una generación en donde muchos nos hicimos un poco solos como artistas, a diferencia probablemente de las generaciones actuales que son mucho más relacionadas entre sí, se escriben, se invitan, se curan entre ellos, curan de curatoría, para que no se malentienda. Entonces tienen como una lógica de trabajo más comunitario que yo creo más que mi generación. Y en ese sentido, yo agradezco estas instancias de conversación también con otros colegas, que aunque vengan de otras áreas, y que también las posibilidades que tengo a veces de conversar con colegas que compartimos ideas sobre el mundo del arte, digamos. ¿Sí? Pero a mí me hace bien, digamos, encuentro que es una buena cosa. Bueno, aparte tú por muchos años también has sido académico, o sea, haces clases y esta es parte también intrínseca también tuya la educación artística. Sí, 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 me encanta, siempre lo he hecho, tengo una súper relación con los estudiantes y, y nada, es un feedback potente, constante, lo paso bien, lo paso bien. Hoy antes de entrar a obra pública y todo, este es un proyecto que yo no conocía y que lo conocí viendo contigo esto, preparando la revisión y quiero que hablemos sobre este proyecto que me parece súper interesante y que lamentablemente en un espacio que era emblemático del arte, como lo hablamos, que era Galería Tajamar, en este espacio que se extraña mucho, Ujú. quiero que hables sobre este proyecto que tuvo dos etapas. Sí, tuvo dos etapas, es verdad que este es un espacio muy lindo que teníamos, que bueno, Nicolás ahí, increíble la pega que hicieron. Es un proyecto que tiene como dos partes, que además, no sé, yo como conversábamos la otra vez, tiendo a identificar ciertas cosas que yo creo que uno siempre hace una sola obra grande toda la vida que está dividida en partes. Yo de repente siento que tengo momentos que tienen que ver más con los objetos, momentos que tienen que ver más con las estructuras de las jaulas, si tú quieres, momentos que tienen que ver más con a lo mejor con el territorio. Pero este en particular que se llama, lo he pensado muchas veces otra vez, es porque la primera exhibición que yo hice con este trabajo la hice en una galería en Buenos Aires, se llama 713 Arte Contemporáneo, que efectivamente es la imagen que están mostrando, que era una sala pequeñita que me pasaron dentro de la galería, y yo armé esto a propósito de una observación que yo hice participando en la Bienal de Santa Cruz de la Sierra, que me pareció fascinante este personaje que vendía esta especie de nube de locura, de pensamiento, de fantasía, de juego, de humor. Entonces yo, bueno, me hice una serie de dibujos, que uno de ellos es el que está a la derecha, como una idea posible de desarrollar. Y cuando me invitaron a lo de 713 en Buenos Aires, dije, bueno, la sala se prestaba muy bien para construir esta especie de fantasía, este juego. Y, y lo que hice fue construir esta pieza dentro de la sala que se autosustentaba. Es una reproducción de un cuerpo, o sea, que moldes a mí mismo, armé la pieza y tiene una estructura. No vamos a contar toda la fantasía, pero que se autosoporta. Y había mucha gente que tenía mucha curiosidad porque se asomaba por debajo pensando que efectivamente una especie de performance en tiempo real donde había una persona ahí. Y fue muy bonita la experiencia. Y luego pasaron, no sé, varios años probablemente, y la gente de Tajamar, de la galería, me invitaron a hacer un proyecto ahí. Y justo cuando me invitaron, yo en realidad estaba pasando por un periodo bien fome.
personal, una cosa media complicada, medio agotado, y me pareció que la posibilidad de construir, de aprovechar esta instancia para transmitir un poco esa pequeña misantropía que a lo mejor tenía en ese momento, armé ese volumen, pero él cambió en el sentido de que subí un poco la nube hacia arriba, dejando que las extremidades de los brazos aparecieran. Y en ese y en uno de los brazos yo reproduje una mano con algilato y le instalé una pistola. ¿Y eso por Entonces, qué? ah, ¿Y por- eso por qué? porque como te decía, estaba en un momento medio oscuro, medio odiando, medio misántropo, por eso te digo, y se producía un cruce que me parecía interesante en términos narrativos de respecto a esta idea casi fantasiosa, luminosa, juguetona, de cumpleaños, de, no sé, de esta fantasía que hay hacia arriba. Y cuando tú te acercabas a la pieza, te encontrabas con un tipo en la mitad de la sala, en el centro de las torres de Tajamar, con una pistola automática en la mano. Entonces, Lo esa más tensión. Ah, sería perdón. parecido a un autorretrato escultórico. Había un poco de eso, de hecho es mi molde, era mi ropa, eran mis zapatos, y pasó algo interesante porque cuando lo estaba montando e inflando los globos, digamos, las figuras, llegaban una cantidad de niños a jugar, les regalé globos y todavía mucha candidez, hasta que la sala se cierra y aparece este personaje medio siniestro con esta pistola en la mano. Porque es Pero una aparece sala a la que tú no puedes ingresar, entonces es una gran vitrina 360 grados. muy interesante lo que dijiste a raíz de esta foto, que obviamente nace de nuevo ahí, cuando siento que el artista literalmente ser arte, empieza tu cabeza a ver una estructura y la empezaste a mirar como tal. Sí, pues, claro que sí. Todas las observaciones que uno va haciendo son vitales y ver cómo se traducen después. Este es un proyecto que es también súper interesante. Después hiciste una exposición, no sé, después puede venir la exposición de la CSU, que también lo encontré súper, súper interesante. Háblanos sobre este tipo de proyectos, que Sí, también... mira, sí. Esto partió también a propósito de una invitación que me hicieron antes, como en la génesis de esta serie de proyectos. Es un proyecto que yo hice efectivamente en Santa Cruz de la Sierra, para la Bienal que curaba Alfon Hook con la Cecilia Vallá. Y yo, cuando me invitaron, estaba en el taller tonteando, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé, estaba explorando e indagando en torno a Santa Cruz de la Sierra y tenía una pelota encima de mi taller en una mesa que estaba ya recubierta con masking tape, que de estas ideas que uno piensa haciendo, ¿te fijas? Que no tenía ningún destino. Hasta que mi hija pequeña, la Julieta, que tenía, no sé, 4 años, entró y vio la pelota y la tomó y dijo, hoy la pelota de Pocoyo. No sé si conocen, Pocoyo es un dibujo animado que está aquí en la presentación antes, volviendo hacia el inicio de este proyecto, en donde todos los dibujos que están ahí en Pocoyo parecieran estar desmaterializados y no tienen peso. No hay como incluso en escenografía. Es muy curioso lo que pasa con los objetos ahí. Este es el proyecto de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, yo como que ahí empecé a entender que había en Santa Cruz de la Sierra se produce un cruce entre, porque Santa Cruz está en el ingreso a la selva, digamos, un cruce entre lo que es naturaleza y lo que es propiamente urbano. Y está fundada en anillos, desde el anillo 0 hasta el anillo 50 y tanto, son círculos, circunvalaciones. Entonces yo les pedí que si podíamos conseguir un vehículo para salir a recoger objetos que estuvieron en la calle, cosa de armar una especie de idea o de paisaje urbano cruzado con la idea de la naturaleza que sabemos que de repente en una grieta te crece un árbol, te fijas que ahí está como la esencia de la fuerza de la naturaleza. Entonces cuando llegué allá pero habían conseguido una ambulancia y la ambulancia no había caso de meterla al museo por ningún lado, porque mi idea era cargar el vehículo con objetos y recubrirlos con masking. No hubo caso, aunque la desarmáramos, no había caso, además el edificio era patrimonial, qué sé yo. Entonces lo que sí hicimos fue una plataforma con ruedas con la que salimos a recorrer estos anillos y esta plataforma iba transformándose en un escenario que iba recogiendo este imaginario de la ciudad entrecruzado con la idea de la naturaleza. Y todas estas piezas están recubiertas con masking. Eso de alguna manera dio pie para hacer esta exhibición en la sala de arte CCU, que me invitaron, yo a su vez invité a Javier para que hiciéramos una especie de colaboración, y lo que hice ahí fue también hacer una recolección muy, muy grande de la ciudad, de manera de ir construyendo una especie de imaginario urbano, pero teniendo la precaución de que todo lo que está dentro de la sala no tocara el piso, sino más que a través de ruedas. Todas las cosas que se apoyan en el piso son ruedas, es lo único que toca el piso, una idea de lo móvil de nuevo.
pero a su vez atrapado por la propia sala, porque en algún momento en el ejercicio de ir trabajando con el masking tape y recubriendo las cosas, me di cuenta que la sala era otro objeto más, y que era el objeto más grande que tenía. Por lo tanto, la sala se empezó a recubrir desde el piso y la altura es justo hasta donde mi cuerpo extendido da para poner masking tape. Y todo está atrapado como si fuera una gran cáscara. Yo ahí pasaron cosas que eran muy interesantes porque el día de la inauguración había mucha gente afuera que se hace en la explanada con bulla, música, DJ, no sé, todo el mundo conversando. Y cuando entrabas a la sala se producía un silencio sepulcral. Entrabas como a un estado de detención de la realidad en donde todo estaba como suspendido, casi como cuando andáis por el centro, por la Plaza de Armas y entráis a la catedral. Se produce una especie de situación atmosférica, espacial, acústica, si tú quieres, que es muy potente y que tú logras sentir con todo tu cuerpo. Y algo así pasaba, era una obra como de inmersión. Cuando tú entrabas a la sala, entrabas a la obra, de alguna manera. Y todo estaba en un estado de suspensión, como cuando de pronto tú ves que hay estas grandes nevazones en donde hasta el agua se pone blanca, había algo de eso también. O cuando el volcán Chaitén, me acuerdo, hizo erupción y tú veías todo cubierto con cenizas, autos, árboles, piedras, agua, casas, que parecía que todo estaba en un estado de tensión silenciosa, como cuando nieva, no sé. Había una cuestión muy perceptual en el proyecto que me parecía muy bonito. Hay algo muy destacable también en este proyecto y bueno, que quizás lo da el espacio para poder hacer un site específico como este, alucinante, pero sería, y si no, corrígeme de tus trabajos o de tus obras, tus pocas obras efímeras. Es interesante que tus esculturas públicas tienen esta permanencia o estas obras que buscan perdurar en el tiempo, y siento que acá es una obra donde te permitiste correr ese riesgo de ser obras que quizás de ahí después, no sé si, me imagino que no sé si estas obras siguen la CCU tal cual. No, nada, es bonito lo que tú dices porque lo he pensado, digamos, y de hecho la otra vez queríamos ver si hacíamos una pequeña publicación porque efectivamente es curioso porque además son obras que demandan mucho tiempo y demandan una experiencia física también no menor. Y, Muy y performático. también para un instante o un tiempo determinado en donde las cosas ocurren ahí, casi nacen ahí dentro, y luego cuando se acaba todo se desmaterializa, desaparece y nunca más va a estar, digamos, ninguna de estas cosas que estamos viendo sigue existiendo, ninguna. ¿Te fijas? Salvo, bueno, ese techo lo tengo acá, pero sin más porque lo ocupo para un gallinero, no sé, ¿sí? Pero no, pero como obra en sí mismo, ninguna de ellas sigue existiendo. Y todos estos proyectos relacionados con el masking tape en el intento de silenciar la lógica de los objetos, las cargas que arrastran y la relación que tenemos con ellos, toda esta serie desaparece. Tú viste la del Centro Cultural El Tranque, que Y hicimos partimos una con sesión, claro, en que también se fabricó todo adentro, se hizo todo completo adentro, fue una especie de residencia de 12, 14 días y luego, es como te digo, como que la parí adentro y cuando finalmente se acabó la exposición, se destruyó todo, se eliminó todo y salió, porque la pieza además era de un nivel de tamaño que era imposible que entrara o saliera, o nacía adentro y moría adentro, ¿te fijas? Casi como las aves de cautiverio, si tú querés, que es un poco dramático también, pero puede que tenga algo ¿qué así. te pasa con eso después, una vez que se termina, se elimina todo y desaparece? Pucha, no tengo mayor aprensión con eso. Pareciera que sé inconscientemente que son proyectos que tienen esa lógica incorporada. No, Muy lindo. no, sí. Siento lo que te decía yo, ahí hay una cierta como eso efímero que al ser escultor y está mucho más presente, obviamente este tiempo como que más que permanezcan las cosas, pero toda esa serie que vimos muy interesante. Cuéntanos sobre esta escultura que yo también creo que te vi en AFA o algo así, que son más Ah, de... esa fue la segunda exposición en la galería en Buenos Aires. Y ya era en la sala más grande, como que creyeron en mí, digamos, ya vamos a invitarlo a hacer una exposición más. Y, y ahí estaba, es como lo que te decía antes, que hay como momentos o cuerpos de investigación y esta está mucho más vinculada al problema de los objetos, pero al humor también, que también lo tenía la otra pieza con los inflables, por ejemplo, que hay una especie de ironía instalada ahí. Y esas piezas son una especie de observación sobre estos objetos que están, por ejemplo, en los vanitorios,
¿no es verdad? Y cómo de alguna manera las interrelaciones de objetos pueden empezar a construir ciertas narrativas medias dislocadas, medias, Oye, media, estas dime. formas orgánicas que vamos a después ver obras de esculturas públicas tuyas más grandes y todo, que están inspiradas como en la semilla, me acuerdo en el Parque de las Esculturas, que son como las semillas, que Mm. aluden a estas figuras que empezamos a ver de allá y esto que también mostraste en Matucana 100, también me acuerdo perfecto. Esta esta en particular, eh, bueno, Matucana 100 estaba como recién inaugurándose, nos invitaron a inaugurar este espacio. De hecho, si tú te fijas, todavía está el altillo ahí, que hoy día no Sí, existe, digamos. hoy día no existe. En ese momento era todavía como una especie de ejercicio de soberanía sobre el lugar para que efectivamente permaneciera en el tiempo para las artes visuales. En este proyecto particular yo colecciono trompos Mm, de juguete y soy súper bueno para el trompo. Entonces, qué entonces bueno. tengo muchos trompos. Entonces había, a propósito de nuevo de una observación física, espacial, es que cuando tú tiras el trompo al caer al piso cae no siempre en la vertical absoluta, sino que cae moviéndose un poquitito hacia los lados hasta que por la propia revolución del mismo logra volver a tomar la forma del trompo. Entonces, cuando tiene su máxima revolución, el trompo vuelve a su forma aunque esté girando. Y cuando pierde velocidad, se producen un montón de variaciones virtuales de esa forma que yo hice un registro fotográfico de ella. Wow, Y mira. sobre eso elegí algunas piezas que me interesaban y las torneé en madera pequeñitas. Entonces y de ahí elegí, torneé 20, no sé, y ahí elegí 8. Y esas 8 las trasladé a una escala mayor a propósito de este sistema de construcción, que son unas barras de acero, una cosa que es casi una carpintería metálica, pero que tenían un volumen muchísimo mayor y estaban dispuestas en el piso de Matucana 100, como cuando los trompos dejan de rotar y caen, y quedan ahí como una especie de pequeña muerte, ¿no? Y entonces tenía ahí esta cosa media lúdica entre entrar a un espacio donde tenéis juguetes gigantes y que podéis transitar sobre ellos, y además obviamente se producía una dimensión gráfica, espacial, media transparente, que era muy bonita. Quiero ir. ¿Y estas obras, ponte tú, que aparece más naturaleza como esta, ponte tú? Esas son yo creo, esas ¿Son aproximaciones. metales pesados? Esto en metales pesados, sí. Esta era una curaduría que era súper bonita respecto a la posibilidad. Invitaron al Sebastián Pris, a Perfecto. la Julen Birke y a mí. Y la idea era que cada uno hiciera en el espacio de exhibiciones de metales pesados dos exposiciones. Pero, por ejemplo, empezaba el Sebastián y luego la Julen tenía que trabajar sobre lo que Sebastián hubiese dejado, o sacaba cosas o trabajaba con cosas que estaban ahí y luego venía yo, y así se iba una especie de pequeña acumulación. Esta Qué es la buena, es una primera, costa. claro, como una posta. Esta es la primera que me toca a mí y yo trabajé después de la Julen, y lo que hice fue que corté el espacio de adentro, lo dividí en dos y arriba generé una especie de paisaje, como quien va a Casablanca, digamos, un paisaje como un valle, pero dejé el árbol que está ahí, que cruza ambos lugares, es el árbol de la Julen, Birke, que es un abedul, que el abedul es igual a Birke, Birke en alemán es abedul, bueno, esa es la volada de la Julen, digamos. Mira, qué Pero lindo. Bueno, para los que no conocen, Julian Birk es una gran, gran escultora también y que es tu señora también. dicho sea de paso. Entonces yo, y además planté unos El Guri, que son unos árboles que están invertidos. Entonces, lo que eran las raíces del El Guri, a su vez eran las pequeñas lomas del valle que estaba arriba. Y el valle que está arriba yo lo sembré con pasto y además instalé semillas de comestibles como zapallos. Entonces lo bonito era de nuevo una especie de dislocación respecto a las proporciones naturales del paisaje, toda vez que el pasto tiene una dimensión proporcional muy distinta al zapallo. Entonces esta especie de valle de pronto tenía grandes volúmenes, era como que le nacieran esculturas y fueron creciendo dentro de este valle por arriba, y a su vez había un paisaje invertido. Ese es el del MAM en Chiloé, mi proyecto de título. Por eso las fotos son tan malas también. Hablemos de esto y sobre todo sigamos con tu obsesión de los pájaros que han estado siempre, tanto de estas esculturas volumétricas que has desarrollado de la caca o todo eso, pero cuenta sobre esto.
Bueno, Sobre esta exposición que hay que decir que expusiste uno de los principales lugares de Bogotá, que es lo que estamos viendo ahora, una gran exposición tuya que desarrollaste. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? el año pasado se inauguró a mediados de octubre y estuvo hasta fines de enero. Que es la Fundación NS Arte, que es una fundación preciosa, digamos, de un centro de exhibiciones de arte contemporáneo que hace proyectos in situ, site specific, que tiene dos salas. La sala principal, que es una sala muy grande, que está abajo, y Ahora. luego, claro, y luego tiene la sala superior, que es más pequeña. En la sala principal, que yo armé una estructura, una obra, que es la que le da nombre a la exhibición, que se llama Órdenes Sistémicos, que tiene que ver efectivamente con las lógicas de ordenamiento y las políticas espaciales a las que los seres humanos normalmente nos sometemos, en donde todos los espacios están diseñados por y para el hombre y para tener una especie de control biopolítico, si tú quieres, de las estructuras. Entonces, esa era una pieza muy grande que se arma dentro de la sala y que incluye la arquitectura, porque entre la obra, la arquitectura de los pilares cruza y que está suspendida en la sala y tú podías visitarla por arriba y por abajo y se armaba dentro de la sala. Y en el segundo piso está esta otra sala, que es una sala también muy generosa espacialmente, en donde había una gran pieza como prototipo, había en el fondo una línea horizontal de 36 huevos, 3 docenas, que son unas piezas que a mí me gustan mucho como fenómeno, digamos, y que es que los canarios, las aves domésticas que uno tiene, eh, necesitan comer huevos por lo menos 2 o 3 veces a la semana porque ahí hay mucho calcio y mucha proteína. Entonces, muchas veces cuando yo cozo el huevo, porque es huevo duro, a veces se me pasan y obviamente el huevo se rompe un poco y parte del interior se sale y se cuece pegado al huevo, pero en el agua. Ese momento, esta especie de fenómeno occidental me parecía que era muy bonito. Entonces yo tomaba ese huevo, en ese momento que se había producido esa rotura, lo sacaba, lo secaba y me iba a la fundición de Luis Monte y le hacíamos una cáscara cerámica, que es un molde especial y que permite copiar muy fielmente todo, y luego las fundíamos en bronce. Entonces, cada una de sus piezas, cada una de esas piezas, esos huevos, a pesar de que la idea del huevo es como una especie de seriación, sin embargo, sabemos que todos son ligeramente distintos, porque son cosas orgánicas que, de nuevo, genera un organismo vivo, a su vez. Tenían pequeñas variaciones, entonces el huevo está ahí pulido y después la parte que sale y que se cose en el agua está de un tono verde. Y en el muro a la izquierda hay una serie fotográfica que también es una cuestión que me interesa, que es una fotografía bastante grande, que yo tengo, como te mencionaba, tengo jaula y hice una jaula muy grande que tiene como 1,5 metros por 1 metro, cuadrada, clásica, pagoda, en donde a propósito de esta observación sobre el excremento, lo que fui haciendo es que me hice unas plantillas de los continentes y dejé emplantillado el fondo de la jaula, que tiene una placa metálica que recibe el excremento para que tú puedas limpiarla. Las pinté negras, ¿sabes? Las pinté al horno. Les puse esta plantilla tipo stencil de los continentes del planeta. Entonces, después de 3 semanas aproximadamente, yo levantaba la plantilla. Entonces, lo que me permitía hacer eso era que las aves hacían su excremento indistintamente porque les iba cambiando los comederos, los palitos, cosa que todo el fondo se fuera cagando relativamente parejo. ¿Te fijas? Entonces yo levantaba después ese stencil y lo que me quedaba ahí era una huella, como un grabado incluso, en el sentido de que había una parte que estaba completamente negra, limpia, y el resto estaba lleno de excremento. Entonces se producía una especie de mancha gráfica. Yo luego tomé porciones de eso y les hice unas fotografías ahí con Jorge Brandmeier, gran amigo y muy buena onda. Entonces, lo que está completamente negro finalmente es el continente. Y lo que está cagado, en teoría, es, por ejemplo, en este caso yo tomé porciones de Sudamérica, y lo que está cagado ahí es el océano Atlántico y el océano Pacífico. Pero se produjo una especie de inversión, porque cuando uno se acerca a las imágenes de alguna manera, tú entiendes que la geografía pareciera estar dada más bien por el lado que tiene excremento, pues se produce una cuestión muy bonita. Y el asunto es que abajo tiene una placa metálica grabada en acero inoxidable bruñido, en que tiene un nombre local de un ave que emigra desde ese lugar geográfico que está fotografiado hacia el hemisferio norte una vez al año. Wow. Entonces hay uno que es el Diucón, que sale desde la Patagonia y que emigra hasta Ohio prácticamente. Hay uno que es el macarico de piel roja,
que emigra desde Venezuela hasta México. Hay uno que es el colibrí garganta de rubí, que emigra desde la sierra colombiana hasta Canadá. Entonces hay un tránsito migratorio que me parecía interesante, que las aves lo han tenido toda la vida, y el aporte que tiene un ave cuando se traspasa de un lugar a otro es fundamental para el ecosistema, casi el efecto mariposa. Aquella cosa que come o caga es fecunda en otros territorios. Entonces había ahí una línea delgada, media metafórica respecto a la idea del movimiento de las personas en el mundo y lo beneficioso que esa cuestión podría ser. Y no es castrable ni censurable, sino que si se entiende de buena manera podría ser profundamente interesante. Y me preocupó mucho mantener los nombres locales, no los nombres científicos, y entonces está el nombre científico, perdón, el nombre local, disculpa, y las coordenadas desde a dónde emigra y hasta dónde llega. Qué lindo. Quiero llevarte a otra también de tus grandes obsesiones, que es la obra pública. Como habíamos dicho en un principio, creo que eres de los escultores con mayor cantidad de obra pública en Santiago y tanto en el país. Y quiero saber desde con lo que significa y lo complejo, por eso que hablábamos de hacer operaciones de obras públicas y todo. ¿Qué es lo qué es lo que te nace a entrar en estos grandes proyectos, que también son grandes, grandes desafíos? Bueno, yo creo que nos volvemos un poco a la idea del espacio, que tú tienes por un lado los espacios de exhibición, que son espacios que tienen cierto confinamiento, y por otro lado tenemos los espacios que son como expandidos, en donde las relaciones son mucho más abiertas, si tú quieres, y te permite, no sé, jugar un poco más. Pero por cierto, también el espacio público tiene muchas reglas, digamos, muchas reglas, de, no sé, desde orden de seguridad, cuidado. Es infinitamente más democrático que cualquier otro espacio. El espacio público es en sí mismo la democracia. Entonces, también es interesante a veces cuando uno instala una obra en un espacio público, esa especie de escrutinio que se genera en donde nunca, siempre va a quedar la mitad de la gente contenta y la mitad de la gente no le va a gustar. Y he tenido la suerte de poder generar algunas obras en espacio público, unas más pequeñas, otras más grandes, unas más desafiantes, unas por concurso público, otras por encargo. Y nada, a mí me gusta mucho relacionarme y desafiarme un poco con la idea del espacio público. La que está aquí a la izquierda es la anterior, la de la izquierda. Ese es un proyecto que le tengo mucho cariño, que es como simple, pero me gusta mucho. Primero porque el lugar donde está es la municipalidad de Pichidegua. Y esto fue un concurso público del Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión de Mención Túnez. Y cuando yo me postulé mi proyecto, hice una pequeña investigación y lo que hay ahí es que en esa localidad se produce una artesanía muy bonita, que es la artesanía hecha con hojas de choclo. Y básicamente el 90% de las figuras que hacen son flores, flores de unos colores muy increíbles. Esta municipalidad nueva, entre comillas, pero que es de típica arquitectura chilena, tenía la infraestructura del edificio, digamos, eso que se ve al fondo, y donde están las piezas era un sitio con escombros, feriazo, pelado, caluroso. Y yo, bueno, propuse construir un jardín, construir la idea del jardín interior de la casa chilena, la verdad, sembré el pasto e hice estas piezas que son 27, si no me equivoco, que reproducen de manera muy geométrica y muy abstracta aquellas flores que producen las mujeres allá con los colores generalmente que ellas producen también. Me encanta. Esto es también un concurso del Ministerio de Obras Públicas y es a partir de ese proyecto que se mostró originalmente en Matucana 100, yo desarrollé, son 9 piezas que están instaladas en la rotonda de acceso al aeropuerto Carriel Sur, en Concepción, y están dispuestas ahí como si hubiesen terminado de jugar, digamos, están como tiradas, entre comillas, dentro de esta rotonda. Yo propuse la instalación de una gravilla que tiene un calibre bien particular en el centro, con todo este perímetro de pasto. No es un lugar que permita demasiado el acceso, por lo tanto, si bien son casi juegos, la verdad es que es un lugar de una carretera de mucho tránsito. Están ahí dispuestas y en la noche tienen una iluminación desde el piso, están ahí detenidas, digamos.
Oye, quiero mostrar una obra antes de esta, que también estamos viendo que está como en un hall de un edificio, qué linda, ¿dónde está? Esto es Esto fue BCI. no, esto fue un concurso que convocó la Cámara Chilena de la Construcción para el edificio nuevo que está ahí al frente del Instituto Cultural de Las Condes, donde se bifurca Las Condes y Apoquindo. Qué lindo. Y fue por invitación, invitaron a 5 artistas y bueno, tuve la suerte de ganármelo y son unas plomadas que caen desde el techo que tiene como 9 metros y están suspendidas en el hall de entrada. Y es un pequeño óvalo que se produce Precioso. roja. Son unas piezas de madera que tienen un eje de acero en el centro. Me encanta, muy en tu línea. Y quiero para ir terminando esta revisión de portafolio que hicimos para dejar para el final, una obra que a mí me mata y vamos a poner un video para ver literalmente toda la operación que significó este trabajo. Quiero que hablemos sobre esta gran estructura que existe en el Centro Cultural El Tranque. La comuna de Lo Barnechea empezó hace varios años con un proyecto, una especie de plan maestro para integrar obras de arte. En principio, en teoría, entiendo yo, el plan maestro proponía que se instalaran obras de arte en los accesos a la comuna. Y me invitaron a participar, a presentarles un proyecto. Este es un proyecto de largo aliento desde su gestación, o sea, desde su gestión y su gestación hasta su inauguración. Y el lugar original que estaba propuesto para esto era una especie de zonificación que queda ahí en una bifurcación que está al frente del Kentucky Fried Chicken, que es este local de comida, que estaba muy cerca del río Mapocho. Entonces, cuando yo me invitaron a ver el lugar, dije, ok, y empecé a pensar, fui varias veces y en algún momento bajé al lecho del río Mapocho y recogí una serie de piedras. Y esa serie de piedras que me parecían que algunas que tenían formas interesantes, empecé a hacer unos dibujos sobre ellas, como a trazarlas, como a diagramarlas sobre la piel de la piedra, como una especie de ejercicio de traducción de cómo puedo yo traspasar una piedra orgánica que se ha formado por los siglos de los siglos, si tú quieres, a una especie de lenguaje que me permita traducirla a un sistema constructivo hoy. Entonces, tengo varias piedras todavía por ahí guardadas que las tracé, las dibujé y luego, bueno, me acerqué a mi amigo arquitecto y empezamos a ver cómo efectivamente eso podía pasar a una especie de sistema paramétrico, lo que nos daba finalmente una posibilidad de forma que luego la maqueteé en cartón, plegando, y luego pasó a ser ya una maqueta definitiva, presentación del proyecto y nada, y la generosidad de Lo Barnechea, de la municipalidad con este programa fue total, el apoyo, les encantó la idea. Y luego cuando ya íbamos a empezar a instalar, y esto es casi una anécdota, es que empezamos a hacer el hoyo, digamos, para preparar las fundaciones, donde había que hacer unas pilas especiales para poder soportar porque el terreno no era muy bueno. Nos encontramos, me llama el constructor y me dice, Cristian, tenemos un problema, vente para acá. Voy, y miro para abajo el hoyo, llevamos como 4 o 5 metros, y se encontraron con las matrices de agua potable del MOP, que llegábamos a tocar una de esas cosas y dejamos la mitad de Santiago sin agua. Así que cerramos, tapamos el hoyo y nos fuimos, casi como que arrancamos, porque en realidad sí teníamos los planos de redes, pero no habían escaneado el terreno, que era una cosa que yo había solicitado. Pero, en fin, y de ahí el proyecto, te lo cuento porque hay un texto después asociado que tiene que ver con eso. Pero el proyecto empezó un poquito a deambular, estaba listo para empezar a montarse y el proyecto empezó a deambular porque no encontrábamos el lugar más adecuado. O el lugar encontraba la obra o la obra iba a terminar encontrando un lugar. Y en ese deambular Bueno, empezaron a construir. ya Dime. con igual el proyecto presentado. Yo tenía el 50% del proyecto hecho. Toda la estructura la tenía en maestranza, toda la estructura central, que es la que tuviste que se armó acá, con este gran pilar, con una serie de cerchas, con el arrastramiento, con las memorias de cálculo, estaba todo listo, digamos. Yo tenía que empezar a montar esta cuestión y empezar a construir. Cuento corto es que pasó bastante tiempo y finalmente empezaron a construir un parque al lado del Centro Cultural El Tranque. Y en algún momento nos miramos y dijimos, bueno, pero este es un lugar precioso para poner la pieza y efectivamente pudimos determinar un espacio que a mí me gustaba mucho porque además era el espacio que iba a quedar menos tocado del parque. De hecho, hay varios árboles que yo pedí profesamente que no los saquen, unos espinillos, unos alcornoques, unos espinos, perdón. Y bueno, y se fundó ahí la pieza y armamos las fundaciones, instalamos el poste central, todas las cerchas, y luego empezamos a construir esta especie de piel que reproducía con exactitud
la maqueta, digamos, el proyecto. Obviamente había era imposible hacer planos, realmente era imposible, yo creo, hacer planos de la estructura, de la piel, de la estructura exterior. Entonces propusimos hacer una especie de guía de escantillones falsos interiores que nos permitieran ir avanzando por cada grado de encuentro, porque de pronto hay 5 o 6 planchas que se juntan en un mismo punto y cada una de ellas llega con un grado distinto. Entonces era una locura hacerlas coincidir. Por lo tanto, empezamos a hacer unas guías interiores, que son como 1000 y tantas guías, que están interiores, que van permitiendo ir uniendo esta especie de puzzle tridimensional en que ninguna pieza es igual a otra. Con casi 400 planchas que todas son distintas, todas tienen distintas dimensiones y todas se encuentran con la otra de al lado de una manera distinta. Entonces, era complejo porque si abajo tú empezabas con una separación de, qué sé yo, 1 milímetro, esto era exponencial la deformación que se iba a producir arriba y que no nos iba a permitir cerrar la pieza porque iba a ir multiplicándose a la potencia. ¿Te fijas? Entonces, había que ser bien riguroso. El camino, Y obviamente, otros fuimos... desafíos también, ¿o no? Sí, A nivel de simplemente el entorno y los vecinos, generó todo un tema de cómo se iba a iluminar en la noche y este reflejo. Cuéntanos también cómo allá bueno, el día que paramos el pilar, el poste, yo lo primero que hice fui y hablé con la directora del Centro Cultural y le dije, oye Javiera, yo creo que ahora ya tienes que armar un mail para contestar las preguntas que te van a hacer, porque lo primero es que empezaron a llamar por teléfono y a preguntar por qué les iban a instalar una torre de celular. ¿Sí? Entonces, en paralelo a eso, con la Elke Schlack, que es urbanista, si la conoces, que es una tipa genial, somos bien amigos, ella escribió uno de los textos, también propuse que había que hacer un trabajo de mediación. Por lo tanto, durante el año que estuvimos trabajando ahí, yo hice muchos trabajos de mediación con los colegios, con los vecinos, se puso una infografía alrededor y de alguna manera era una especie de ejercicio constructivo performático que tú podías seguir en vivo, ¿te fijas? Por lo tanto, se hizo un trabajo muy bonito para poder sociabilizar la obra, ¿te fijas? Entonces, yo creo que eso también fue un aprendizaje para todos, toda vez que entendemos que tú pones una obra en espacio público y probablemente la mitad le gusta y la mitad no. Y otra cosa que me pareció interesante, que la sigo pensando hasta hoy, es que en ese proceso, la obra, a pesar de no estar lista ni inaugurada, ya existía en el espacio público, entre comillas, en ese otro espacio público actual que son las redes sociales. Entonces, de alguna manera, las redes sociales ya son en sí mismo un espacio público, si tú quieres, inmaterial, en donde tú sometes las cosas, las imágenes a un escrutinio, a ideas, a comentarios, a descalificaciones, y la obra ya estaba habitando en el espacio público ese que te señalo antes incluso de ser inaugurada. una obra impactante y por eso queríamos dejarla a nivel de cierre, porque como para decirte, bravo, querido, a nivel de tamaño, infraestructura, lo que significó. Y también felicitar al Centro Cultural El Tranqui, aprovechamos aquí a la Javiera también, Mariambio, que hizo un trabajo precioso y un centro súper, súper activo que a nosotros nos canta en Antena participar y bueno, también cofinanciaron el libro de Emilian Reich, así que es gente que Claro. queremos mucho, mucho, mucho. Y con eso, querido, a nivel de revisión de portafolio, quiero darte las gracias por este maravilloso viaje y poder conocer mucho más tu trabajo, que es maravilloso. Y darles gracias a todos por esta revisión de portafolio Antena.